Juan capítulo 6. Este capítulo es bastante largo. Voy a resumir este capítulo en 4 secciones. Vamos a la primera sección. La primera sección está de los versos 1 al 15 y es el milagro de la alimentación de 5,000 hombres. La Biblia no cuenta a las mujeres ni a los niños. En el verso 10 dice, vaya al verso 10 por favor. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Entonces, había más gente, 5,000 hombres, más niños, más mujeres. Vamos a considerar algunos puntos, ¿no? Jesús le hace una pregunta a Felipe, uno de sus discípulos, en el verso 5, si quiere leerlo. Cuando Jesús vio a esta gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús iba a realizar este milagro, pero su intención siempre en los milagros no tan solo fue el hacer el milagro, sino enseñar a sus discípulos. Y aquí estaba probando a Felipe de alguna manera para que él viera cómo actuar en estos momentos de dificultad, ¿no? Usar la fe en Dios. Eso era lo que estaba tratando de enseñarle. Estaban los discípulos en proceso. El versículo 8 dice que Andrés, otro discípulo, se acercó y lea el verso 9, por favor. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. No había mucho. Imagínese usted dar de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, con 5 panes, 2 pececillos. Es imposible, ¿no? Bueno, Jesús hizo lo imposible, lo hizo posible. Porque con esos 5 panes y 2 peces, se saciaron de comer los 5,000, y no tan solo se saciaron de comer, sino que recogieron 12 pedazos, 12 cestas de pedazos. El verso 14 nos dice la reacción a este milagro. Viendo la señal que Jesús había hecho, léalo en el verso 14, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto lo había profetizado Moisés en el Antiguo Testamento, así que ellos estaban esperando al profeta. Ahí estaban bien ellos. Jesús es ese profeta, Jesús es el Mesías. Sin embargo, esta gente no estaba dispuesta a seguir a Jesús si él no les cumplía lo que querían. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ellos querían apoyar a Jesús siempre y cuando les diera estos milagros de comer, les supliera las necesidades. Ponga atención en eso, ¿eh? Eso queda en pausa ahí. La segunda sección, vamos a ver de los versos 16 al 24, Jesús camina sobre el agua. Brevemente nada más, quiero mencionar que esta era la segunda vez que Jesús trató con sus discípulos en medio de una tormenta en el mar de Galilea. En la primera tormenta Jesús iba con ellos dormido, se durmió y detuvo la tormenta. Y en esta segunda ocasión Jesús los manda a cruzar el mar solos, de tal manera que les enseñó a tener fe si él no estuviera ahí. Recuerden que Jesús está entrenando a sus discípulos y además está demostrando que es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Cuando decimos Hijo de Dios, estamos asumiendo que es Dios. Dice el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo. Pensaron que era un fantasma. Marcos nos dice que pensaron que era un fantasma. Sin embargo, cuando le recibieron en la barca, sucedió algo milagroso. Dice Juan que la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este detalle que nos da Juan, inferimos, entendemos que la barca pareció moverse automáticamente, ¿no? Una vez que subió Jesús, la tormenta se quitó y llegaron rápidamente a donde iban. La tercera sección. Vamos a la tercera sección de este capítulo 6. Esta es la más larga y yo quiero que pongan mucha atención aquí, porque aquí Jesús nos enseña muchas cosas de su persona y de su voluntad. Versos 26 al 66. ¿Ok? Tercera sección, versos 26 al 66. Ponga atención. Después de la milagrosa alimentación de los 5,000, después de que eso pasó, durante la noche sucedió lo de los discípulos que vieron a Jesús caminar sobre el agua.
En el verso 24 dice, ponga atención en el verso 24, entraron en las barcas. La gente empezó a buscar a Jesús. Dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la noche él cruzó el mar y lo empezaron a buscar. Dice el verso 24, buscando a Jesús. Parecía algo bueno, ¿no? Que la multitud siguiera a Jesús. Esto es bueno, hay que seguir a Jesús. Es lo que el Señor decía y lo que predicamos. Ellos se desplazaron de un punto al otro porque querían estar en Jesús. Bueno, que querían estar con Jesús. Bueno, no era del todo bueno, ¿eh? Ahorita vamos a ver, porque había un problema. Vaya al verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Hay mucha gente que solo sigue a Jesús por el pan, por lo material. Hay mucha gente que sigue a Jesús solo por las señales, los milagros. Señor, dame dinero. Señor, ayúdame en esto. Solo siguen por eso. Y Jesús aquí les está aclarando. Ustedes no me siguen por mí. Me siguen porque quieren seguir comiendo. Ellos querían el pan, pero no querían el pan espiritual. No habían sido afectados por las palabras de Jesús, por la sabiduría de Jesús, por la doctrina de Jesús. Ellos querían un milagro. Y esto al Señor no le gustó porque este deseo, esta emoción por milagros puede llegar a ser impuro, egoísta, porque solo busco a Dios por la emoción del milagro, de lo espectacular. Y aquí se desprende una conversación muy interesante. Todos los versos del 27 hasta el 66 hay una conversación muy interesante. Voy a solo a puntualizar algunas cosas, ¿no? Rápidamente. En el verso 27 Jesús les dice, trabajen no por la comida, no por lo material, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús hace un contraste aquí entre las cosas materiales y espirituales y Él les dice, no busquen lo material, busquen lo espiritual. Verso 27 también, la cual dice, el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Jesús quería darles la comida espiritual, el pan espiritual. Mucha gente no le interesa eso, le interesa lo material. ¿Qué puedo obtener de Dios en lo material? Jesús aquí está diciendo, ustedes deben buscar el pan espiritual. En los versos del 30 al 33 le hacen una pregunta al Señor. ¿Qué señal haces tú? A ver, convéncenos, haznos una señal. Y luego dicen que nuestros padres comieron el maná del desierto. Es decir, aquí están tratando de manipular a Jesús para que él mismo haga descender pan del cielo, porque lo que querían era pan, era comer. Ay, señorita, sí, mucha gente, hermanos, mucha gente que solo quiere lo material, no les aburre lo espiritual, eso de leer la Biblia, eso de orar, no, yo tengo mi forma, yo lo que quiero es lo material de Dios. En el verso 33 dice el Señor, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién estaba hablando en el verso 33? Léalo y dígame, ¿de quién estaba hablando? Pues del mismo. Estaba hablando del mismo, pero esta multitud no entendía. Verso 34, Señor, danos siempre este pan. O sea, el pan que nos diste, siempre danos todos los días. Haz ese milagro, multiplica los panes. Y Jesús les dice, verso 35, yo soy el pan de vida. Es decir, ustedes necesitan poner su confianza en mí, no en lo material. Yo soy el pan de vida. Lo que tú necesitas es saciar tu hambre y tu sed espiritual. Entonces ya que a la gente ya no le gustó mucho. Y eso se repite hoy, ¿eh? A la gente no le gusta mucho lo espiritual. No le gusta mucho que se les hable la verdad de la palabra de Dios. Ellos buscan a Dios por lo material, ¿no? Ahí se empieza a diferenciar. Y hay gente que sí, hay gente que va a buscar a Dios por lo espiritual. Dice el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, ellos decían, esto es demasiado grande, él se siente demasiado exaltado. Bueno, es que era la verdad, él es grande y él es exaltado. Versos 47 al 51, el Señor vuelve a decir que Él es el pan del cielo. Y quiero que preste atención al verso 51. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor les dice,
que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, está en el verso 53, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué se refería el Señor? ¿A comérnoslo? ¿A practicar el canibalismo? No, esto es espiritual. Escuchen, su sangre y su carne fueron entregadas en la cruz del Calvario. Y él se refiere, comer la carne del Señor, beber la sangre de Jesús, es creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y de esta manera tendremos vida. Es creer que ese sacrificio me limpia de todo pecado, no mis buenas obras, no el portarme bien, sino el sacrificio de Cristo. Si yo creo eso, si yo abrazo eso y pongo mi fe en Cristo, en su sacrificio, espiritualmente estoy comiendo la carne y estoy bebiendo la sangre de Cristo. Espero que haya quedado claro ese punto. A la gente no le gustó nada de esto. Ellos querían pan del cielo, ¿no? Entonces, de los versos 60 al 64, se nos dice que muchos discípulos ya no andaban con él. Lo dejaron. Dijeron, no, nosotros queremos comida. Eso que andar comiendo tu carne y que... Obviamente, ellos, en su afán, ¿verdad? De recibir lo que ellos querían, tergiversaron lo que el Señor estaba diciendo. Finalmente, la cuarta sección, y con esto terminamos, versos 67 al 71. Los discípulos fueron un ejemplo de seguir a Jesús aun cuando había cosas que no entendían. Hermanos, a veces en la vida cristiana hay detalles que no entendemos por completo, ¿no? No pretendamos entender todo en la Biblia y todas las cosas. Lo que sí tenemos que entender, pues es lo que está más claro, lo que es más sencillo. Obviamente eso hay que entenderlo y aceptarlo. Pero hay cosas a veces que no entendemos del todo y en ese momento los discípulos, los 12 apóstoles, no entendían todo esto que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, se quedaron con él. En el verso 67, Jesús les hace una pregunta muy retadora. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué escena, ¿no? Está yendo la gente y Jesús voltea a verlos y dice, ¿quieren irse? También ustedes pueden irse, no hay problema. Y Simón Pedro contesta de una manera maravillosa, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, está bien que no nos des el pan, yo quiero tu palabra. Está bien que no cumplan nuestros deseos materiales, yo quiero tu palabra es vida eterna. Cuando dices tu palabra es tu doctrina, tus promesas, tus mandamientos, tu palabra, toda tu palabra es vida eterna. Y luego él reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que mis hermanos, esta pregunta también es para nosotros, ¿no? ¿Queremos lo material o lo espiritual de Dios? Todo este capítulo está precioso, hermano, porque Jesús está demostrando que es Dios al dar de comer, al caminar sobre las aguas, pero al final Él dice, yo vengo a quitarles el hambre, la sed espiritual. Sí, claro, yo puedo hacer todos estos milagros y Dios puede hacer milagros en tu vida, claro que sí, pero ese no es el propósito por el cual vino Cristo. Ese no es el propósito de la iglesia, que haya milagros, que haya maravillas, No, no es ese el propósito. El propósito es que abracemos la palabra de Cristo porque su palabra es vida eterna. ¿Que Dios nos dará milagros? Yo creo que sí. ¿Que Dios hará sanidades? Claro que sí. Pero no es lo central del Evangelio. Lo central del Evangelio es que abracemos el sacrificio de Jesús en la cruz, que creamos que a través de su sangre somos perdonados de pecados y que obedezcamos su palabra, porque en su palabra hay vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.